3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, es acá. Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. La sed de sangre combativa en mi cuerpo, soberana voy. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minchersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, buenas tardes a todas, a todos, ¿cómo están? Saludándolos acá desde el estudio Chicha Mariani de esta hermosa Radio Caput. Y hoy no está Nelly Minchersky, que es, la estrella de este programa Somos Nosotras. Está, como siempre, trabajando y haciendo cosas por la ampliación de los derechos, ahí por ahí en el Congreso o en algún lugar, no recuerdo ahora dónde está, de sus miles de actividades. Así que hoy voy a estar yo acá al frente de este programa. Y primero recordarles a los oyentes que si aún no reciben Infosiberia, tienen que recibir Infosiberia, porque es un diario que se escribe a la madrugada con noticias con un alcance federal o una cobertura federal con, periodistas que, comunican desde las provincias, ¿sí? Y que, edita el director además de esta radio, que es Juan Martín Ramos Padilla. Así que, si ustedes no han recibido ese diario, les sugiero que envíen un mensaje de WhatsApp al 11 28 67 90 78 y lo van a recibir todas las mañanas en su celular. Se los recomiendo porque además vos en el trayecto de la casa al trabajo ya te informaste de las noticias nacionales, de las noticias internacionales también y algunas cuestiones culturales, además de, algunas pequeñas editoriales de grandes referentes de la comunicación de este país. Así que 11 28 67 90 78 para recibir Infosiberia. Y el día de hoy vamos a adentrarnos, dentro de las temáticas jurídicas que son las que, nos interesan sobre todo, especialmente en este programa, en, una sentencia que se dictó el día de ayer, una sentencia que tiene que ver con los derechos de las personas trabajadoras, ¿sí? Derechos que, constitucionalmente en Argentina están contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución, ¿sí? Y entre esos derechos, además de, el derecho a estar sindicalizado, ¿sí? El derecho a que haya un sindicato, que es una organización dentro del modelo sindical argentino que defienda a las y los trabajadores, los derechos de las y los trabajadores. También está el derecho a protestar, ¿no? A manifestarse cuando los derechos que están en ese artículo 14 bis y que después están desgranados, por decirlo de alguna manera, en las diversas leyes nacionales, en los convenios colectivos de trabajo, en los convenios individuales, ¿sí?
Esos derechos, bueno, que, como decía, derivan de esa Constitución, porque la Constitución, bueno, es la Carta Magna, es la norma suprema de un Estado-nación, en este caso el Estado-nación Argentina, y en esa jerarquía, digamos, en esa que los abogados y las abogadas llamamos la pirámide jurídica, que en el tope está la Constitución, después están, decíamos, las leyes nacionales, los convenios colectivos, que son los acuerdos que se pactan entre las y los trabajadores a través de sus representantes, que son los representantes sindicales, ¿sí? Los empleadores y las empleadoras, ¿sí? Y las autoridades del Ministerio de Trabajo o de la autoridad, digamos, nacional que regula las cuestiones laborales, ¿sí? Y esos derechos, bueno, se pueden, cuando están siendo vulnerados, se pueden reclamar, ¿sí? Y la manera de reclamarlos es la manifestación. Esa manifestación que históricamente ha sido, digamos, una herramienta de las y los trabajadores que se conquistó desde el siglo pasado, ¿sí? Desde el siglo pasado, con las primeras huelgas y las primeras manifestaciones y los primeros sindicatos que se fueron conformando en la Argentina después de momentos históricos que se dieron en este país, como fue la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, esas primeras organizaciones anarquistas, esas primeras organizaciones de izquierda, esas primeras organizaciones de trabajadores socialistas también, que después, durante el gobierno de Irigoyen adquirieron un carácter de persona jurídica, de sujetos jurídicos con derechos a participar de la vida pública, con la sanción de la ley Sáenz Peña, ¿sí? Esa ley que permitió a los varones participar de la vida pública, votar, elegir quiénes son los representantes y las representantes, ¿sí? Y después también, se fueron ampliando esos derechos de las personas trabajadoras, ¿sí? Y a partir de eso, se fue conquistando una jornada laboral, se fue conquistando un derecho a vacaciones pagas, ¿sí? Todos los derechos que derivan también de la condición de trabajador y trabajador, que son los derechos relativos a la seguridad social. Es decir, ¿quién se va a encargar de la salud de esa trabajadora y ese trabajador? ¿Sí? ¿Quién se va a hacer cargo del costo de eso que implica, ¿no? Porque estar trabajando implica, además, que uno pone el cuerpo ahí, la existencia en ese trabajo, y en esa existencia, nos pasan cosas, nos enfermamos, nos embarazamos, también morimos, ¿no? Y todo ese coste de la seguridad social que deriva de la condición de persona trabajadora, que, repito, son derechos que se fueron conquistando, no solo en Argentina, sino en el mundo, con las luchas obreras, ¿sí? Con las luchas obreras que se plantearon en las grandes revoluciones y que se fueron cristalizando a través de, primero artículos en la Constitución y después leyes nacionales y después esos convenios que son acuerdos, como decíamos, entre las y los trabajadores a través de sus representantes sindicales y las y los empleadores, con una participación de las autoridades estatales, ¿sí? Que tienen que fungir como reguladores en esa relación, ¿sí? Empleador, empleadora y trabajadores, trabajadoras, a través, repito, de sus representantes sindicales, porque, vamos a ver ahora por qué es necesario que exista, por un lado, representantes sindicales. ¿Para qué es necesario un sindicato? ¿Cuál es el modelo sindical argentino? ¿Sí? Y además, ¿en qué consiste este derecho de huelga que está contemplado en el artículo bis de la Constitución? Y para eso, vamos a tener una entrevista con un colega abogado
Pero mientras lo recibimos acá en el estudio virtual Chicha Mariani, vamos a escuchar un poco de música, así, bueno, nos deleitamos un poco el oído en este martes que no es ni frío, es que está como caluroso hoy, por suerte, porque a mí no me gusta el frío. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de Cranberries. ¿Se acuerdan de los Cranberries? Bueno, ya estamos acá de vuelta y ya está con nosotros Sebastián Obregón. ¿Cómo estás, Sebastián, compañero, abogado laboralista? Bueno, además él fue asesor en la Cámara de Diputados y actualmente es abogado del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Industrias de la Alimentación de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, André? ¿Todo bien? Bien. Buenas tardes. Un gusto saludarte. Bueno, Sebastián, en el inicio del programa comentábamos con la audiencia, bueno, que ayer se dictó esta sentencia y yo un poco hice como una introducción de, bueno, de que los derechos laborales están, digamos, contemplados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que de ese artículo, digamos, se desgranan o tendrían que desgranarse todos los derechos que
relativos a las personas que trabajamos, ¿no? Los derechos laborales en las leyes, en los convenios. Y que, bueno, uno de esos derechos, decía, es, bueno, el derecho a manifestarse, pero además mencionaba, bueno, el derecho a que existan sindicatos que nos protejan. Pero vos, que sos el especialista, me gustaría que nos cuentes o que empecemos quizá un poco de ahí, ¿no? O sea, ¿por qué existen los sindicatos? ¿Para qué existe un sindicato? ¿Cuál es el rol de un sindicato? Y a partir de eso poder después profundizar con relación a la sentencia que se dictó el día de ayer. Bien, bien, André. Bueno, como bien vos dijiste, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y también los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22, reconocen a los sindicatos. En realidad, bueno, hay una discusión ahí técnica con respecto a gremios o sindicatos que, bueno, la doctrina se ha encargado de analizar particularmente, y le reconoce a los sindicatos el derecho a huelga, ¿no? Bueno, los sindicatos obviamente nacen de una necesidad humana, ¿no? Que es la representación de intereses colectivos, y para tratar de humanizar, digamos, lo que eran los reclamos individuales en la interfaz colectiva, ¿sí? Okay. ¿Por qué humanizarlos? Porque recordemos que el hecho de constituir sindicatos, hacer huelgas, llevar adelante reclamos de carácter colectivo, en un momento de la historia resultó ser un delito, básicamente, ¿no? Entonces, al principio, tanto el derecho a huelga como los reclamos y demás eran prácticamente un delito. Después pasó a una interfaz donde se lo reconoce, pero no se había reglamentado. Y después formaron parte de la Constitución de 1958, con la adenda, digamos, que le incorporaron al momento de derogar la Constitución de 1949 a través del artículo 14 bis, ¿sí? Y luego con la reforma del año 1994, al reconocer el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana de Derechos Humanos y demás, se incorporaron ya en un aspecto normativo dentro de lo que se llama el bloque constitucional federal, este tipo de derechos, ¿sí? Bien. Los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales está estos derechos que son los derechos laborales y de la seguridad social. Claro, también a través del protocolo de San Salvador, en el artículo 8º, por ejemplo, se reconoce el derecho expresamente a huelga. Y bueno, particularmente nosotros lo tenemos reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución, que es un derecho que se le reconoce a los sindicatos, digamos, ¿sí? Este derecho, digamos, conlleva también otro tipo de acciones o medidas, que son lo que se denomina medidas de acción directa, también respecto del cual, para que nosotros tengamos una idea, la interpretación para saber si es válida o no una medida de acción directa, nos tenemos que basar en el Comité de Libertad Sindical, que es un organismo de la OIT, en el cual en sendos casos ha manifestado, en sendas resoluciones ha manifestado que en tanto sean pacíficas esas medidas de acción directas son válidas, ¿sí? Y bueno, ya adentrándonos Perdón, ¿y esa autoridad quién es? Para que las personas que no conocen esta autoridad que dijo eso, ¿quién es? O sea, ¿qué es esa autoridad? Es un organismo dependiente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, tiene varios organismos. El organismo principal es la Asamblea, bueno, que se reúne una vez por año y demás, y después tiene organismos permanentes, uno el Comité de Libertad Sindical, que atiende, digamos, casos en los que considera que se ve afectada dicha libertad, se somete un caso y bueno, el comité emite una resolución. El otro organismo permanente, además de la Secretaría General, es el Comité de Aplicación de Expertos y Recomendaciones de Aplicaciones de Convenios, de lo que serían, digamos, los convenios colectivos y demás leyes, digamos, que se dictan con respecto a los derechos laborales, ¿sí? Bien. Con respecto a esto, bueno, han habido varias interpretaciones, sobre todo en varios puntos de nuestra ley de asociaciones sindicales, la 23.551, en el cual se han expedido respecto de si se condice, digamos, con los principios de libertad sindical, ¿sí? Bien, o sea, este organismo internacional... Los abogados del sindicato utilizamos para interpretar, digamos, llevarle a los jueces argumentos valederos, digamos, respecto de estos organismos, para que obviamente decreten la legalidad, digamos, de las medidas que nosotros llevamos a cabo, ¿sí?
Claro, y estos organismos internacionales, digamos, Argentina tiene que cumplir lo que estos organismos establecen y, digamos, hacer un seguimiento de las interpretaciones que hacen estas autoridades internacionales, porque Argentina forma parte de estos organismos, es una obligación. Sí, en realidad, bueno, al respecto ya se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestro país. Nosotros veníamos con una tendencia que prácticamente eran los convenios ratificados, ¿sí?, por el Poder Ejecutivo o con fuerza de tales que se transforman a través del Legislativo como leyes, son de aplicación obligatoria. Bueno, hace poco esta Corte de 3 jueces, digamos, que quedó como residual, ha determinado a través del fallo Acevedo que no, el derecho internacional tiene que estar expresamente ratificado por el Poder Ejecutivo Nacional. Esto se dio en base a el pedido de que no se aplique el privilegio que establece el convenio 173 de la OIT con respecto a los derechos laborales en lo que son los concursos y quiebras, ¿sí? Okay. Como hemos visto ya de un tiempo a esta parte, la Corte en los últimos fallos que ha sacado le ha reconocido a un sector de la sociedad, prácticamente el sector empleador, digamos, le está garantizando, digamos, un accionar incluso contrariando la doctrina histórica de la Corte que nació con el fallo de Mejía con Sofovich de ahí en adelante, y después la recepción constitucional a partir del año 1994 y que lo viene a cambiar justamente este año con el fallo Acevedo, ¿no? Ok, o sea, digamos que la Corte hace un giro de interpretación con relación a la jerarquía que tiene esas normas internacionales y al cumplimiento de los órganos jurisdiccionales internos con relación a esas normas. Claro, el dilema o la antinomia, digamos, que se plantea en ese caso es a través del artículo 28, porque el artículo 28 dice: esta Constitución, las leyes de la nación y los tratados firmados con las potencias extranjeras son la ley superior de la nación. Entonces el conflicto que pasaba era si la ley choca con un tratado internacional, ¿cómo se interpreta? ¿Sí? Okay. El privilegio, por ejemplo, con el cual nosotros nos basábamos para que no se perjudique, obviamente por el carácter alimentario del que reviste el salario, el salario, perdón, la recomendación 85 y el convenio 95 de la OIT, nosotros nos basamos en el convenio 173 para que los trabajadores no vieran, digamos, pormenorizado su sueldo, digamos, ante un concurso o una quiebra de manera fraudulenta, ¿no? Entonces, ¿qué nos daba? La posibilidad de invocar ese convenio y a partir de ahí nosotros resguardar el interés individual de cada uno de los trabajadores en el concurso o la quiebra. Digamos, bueno, la Corte ahora dice ese privilegio no lo podés invocar porque para la interpretación de esta Corte a través de Acevedo ya la supremacía de las convenciones internacionales de los convenios internacionales tiene que estar ratificado expresamente por el Poder Ejecutivo, cosa que en el convenio 173 no sucedía. Ok, bueno. Y avanzando entonces, vos estabas mencionando que, bueno, el derecho de huelga es un derecho propio de los sindicatos, ¿no? Que los sindicatos surgen como una necesidad humana de tener una representación para... no recuerdo cuál fue el concepto que utilizaste, como para superar los intereses individuales. Sí, para tener una representación colectiva con respecto al empleador, ¿no? Que Claro. recordemos que, bueno, si tomamos en consideración las palabras de la LCT, digamos, el 17 bis establece que las diferencias que esta ley implique no son, digamos, diferencias discriminatorias, sino que se entienden por las desigualdades que genera la relación de trabajo. Un trabajador se acerca, obviamente, a buscar empleo por una necesidad, en principio, ¿no? En Claro. principio. No es que el trabajador, y sabemos, digamos, obviamente, por más de que se hable de un ideal que se negociaría en condiciones o se pacte en condiciones de trabajo, eso no existe. O sea, el trabajador te dice: ¿querés trabajar? ¿No querés trabajar? Sentate ahí, anda para allá, hace esto, hace el otro. Nunca nadie, ni los mejores trabajadores que cobran de las empresas multinacionales, nunca negociaron una cláusula sentado de igual a igual con el empleador.
salvo los que ellos llaman los fuera de convenio, digamos, ¿no? Que son trabajadores que le abonan por encima de lo que es el convenio colectivo y directamente le dicen que no se aplica el convenio, ¿sí? Pero bueno, ellos le pagan más y tienen características personales. Pero el resto de los trabajadores nunca negoció jamás, digamos, una cláusula de un contrato de manera individual. Sí lo ha hecho de manera colectiva, digamos, o sea, las mejoras que se han obtenido han sido generalmente a través de las conquistas de los sindicatos. ¿Y qué mejoras son pero estos? ¿Cuáles son esas mejoras que se han obtenido como para que quienes no conocen en qué consiste un convenio colectivo, para que tengan una idea, por ejemplo? Bueno, sí, los convenios, o sea, lo que determinan el sistema que establece la LST o el régimen de trabajo en la Argentina son sistemas de pisos, ¿no? Todas condiciones que sean más favorables para el trabajador se considera un piso. ¿Qué quiere decir? Que no se puede ir por debajo de eso, Claro. ¿sí? Entonces, a medida que se va avanzando, no sé, nosotros vemos cuestiones todo el tiempo o sea, todos los derechos individuales habido por haber. Jornada, que por ahí los abogados que yo también hago parte, hago digamos como individual, derecho individual, pero se da generalmente, por ejemplo, más cuando es un abogado del sindicato, por ejemplo, ver, no sé, cuestiones de jornada, cuestiones de garantizar el cobro de ciertos salarios, todo, digamos, se canaliza a través primero del encuadre, digamos, perdón, del encuadre no, sino de la denuncia gremial ante generalmente el organismo que se encarga de dirimir los conflictos colectivos en primera instancia, que sería el Ministerio de Trabajo. Nosotros hacemos la denuncia en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo llama obviamente a una audiencia, trata de conciliar y se lleva adelante un debate. Y después, bueno, los trabajadores deciden, digamos, después en una asamblea nosotros proponemos y los trabajadores deciden cuál es el plan de acción que quieren llevar a cabo y eso tiene que ser aprobado en una asamblea. Desde la manera que trabajamos nosotros en particular, digamos, no quiere decir que todos los sindicatos se manejen de esa manera, ¿no? Bueno, pero Y más bueno, o menos después para de tener eso, una idea cómo funciona, digo, se plantea algo, luego se hace una negociación entre el sindicato y las autoridades con presencia. claro, nosotros recibimos los reclamos de parte de los trabajadores y a partir de ahí le damos, bueno, desde el cuerpo legal de cada sindicato, digamos, se analiza, digamos, si el reclamo prospera o no, si da para hacer una denuncia y ante ese incumplimiento se avanza. Igual se pueden hacer siempre, digamos, reclamos por avances, o sea, por lo que sería, digamos, el avance, digamos, sobre derechos. Por eso, por ejemplo, muchas veces nosotros nos encontramos, digamos, con la contra argumentativa, digamos, de la empresa, como diciendo, no, eso no corresponde, por ejemplo. Mirá, yo no estoy, tengo un piso, no tengo un techo. Claro. O sea, si yo te estoy reclamando que quiero una jornada de 6 horas, ¿entendés? Yo te lo puedo reclamar tranquilamente. O si te ¿Entendés? quiero reclamar O sea, una guardería, o si te quiero reclamar... te quiero reclamar. Una- Claro, exactamente. El tema es que lo que genera la gran diferencia ahí es la posibilidad de tomar medidas. Y para eso Bien. vos tenés que tener obviamente el consenso de la gente dentro del establecimiento, ¿sí? Dentro del establecimiento o los establecimientos que estés representando. Por eso nos afecta, ¿entendés? Los accionarios que lleva adelante el Poder Ejecutivo Nacional en este caso, y en su momento llevaba el poder Ejecutivo Provincial cuando estaba de gobernadora acá en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, porque lo que pretende siempre este sector de la sociedad, que bueno, hoy se encuentra representado por el Poder Ejecutivo Nacional o por el poder político dominante en este momento, es tratar de cerciorar, digamos, esa posibilidad de llevar a cabo medidas, ¿sí? Para que no avancen, porque obviamente, si el trabajador avanza en sus reclamos, eso implica que obviamente el empleador, nosotros somos igual, hablando siempre del sector privado, ¿no? El estatal tiene otro tipo de dilemas o de disputas. Entonces, si nosotros avanzamos, eso implica que obviamente la torta se tiene que repartir más equitativamente y eso implica que el empleador obviamente se lleva menos tajada de la torta, ¿no? Entonces en esa lucha, digamos, se va. Pero cuando es el Ejecutivo, o sea, el poder, el que lleva adelante digamos, estos avances, digamos, para tratar de cerciorar, se complica bastante, ¿sí? Porque no solamente materialmente, digamos,
se pueden formar causas judiciales y demás, independientemente que después los trabajadores o los sindicalistas sean absueltos o lo que sea, le queda un temor al trabajador, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, nosotros cuando hacemos medida, el trabajador solicitamos obviamente que no se le descuente el día de medida, por ejemplo. ¿Qué pasa? Si vos le descontás, hoy como vive la gente, digamos, hoy el trabajador no puede perder ni 50.000 pesos, digamos, es mucha plata. Entonces, capaz que, no sé, por 2 días de medida, porque estabas reclamando que cumplan con algo que expresamente está establecido, te hicieron un descuento capaz que de 200.000 pesos. Si vos no le podés garantizar al trabajador, digamos, que cobre eso, el trabajador seguramente la próxima huelga no quiera hacer esa medida. Entonces ellos lo saben bien y lo analizan. ¿Y qué, o sea, Por qué, eso, qué bueno, fue lo que, o sea, qué fue lo que, o sea, qué fue lo que se sancionó primero, para empezar? ¿Qué fue lo que se sancionó y ya después vamos a la sentencia? O sea, como para entender. O sea, vos este me dijiste que el caso, Ejecutivo Nacional sancionó una norma. ¿Qué norma sí. y qué es lo que decía esa norma? Bueno, como sabemos, o sea, el primer embate que tuvimos respecto del Ejecutivo Nacional, los sindicatos, fue el decreto 73/23, ¿sí? Ahí, bueno, lo que planteaba era una reforma, concretamente, digamos, con respecto a todo lo que es, digamos, el mundo laboral, digamos, ¿no? Y el mundo de los sindicatos. Entre ellos, una de las cosas que planteó es la modificación del artículo 24 de la ley 25.877, de ordenamiento laboral, que habla, una parte tiene individual y otra parte colectivo. El artículo 24 establece qué actividades son las que se consideran esenciales dentro del ámbito del trabajo. Okay. Y la formación de una comisión para decretar en aquellas actividades que, por ejemplo, por la continuidad de una medida, podrían llegar a generar un perjuicio para la sociedad. Bueno, lo que hizo con el convenio, perdón, no, con el DNU 70/23 el gobierno, es incorporar una lista de actividades bastante extensa de qué se consideran actividades esenciales, ¿sí? Okay. Cuando una actividad se considera esencial, el sindicato tiene que garantizar un 75% de trabajo, digamos, o sea, solamente un 25% podría llegar a tomar medidas, ¿sí? Por ley, ¿no? Lo que sí se considera esencial es lo que es salud, seguridad, controladores aéreos, provisión del servicio de energía. Esas cuestiones sí tienen que estar garantizadas y es la provisión del servicio de agua. Bueno, hasta el 70/23 lo que se consideraba esencial era eso. Además, el Ejecutivo incorpora otra categoría que es la actividad trascendental. La actividad trascendental, que es la que quisieron incorporar a través del artículo 300, del DNU 340/23, es que, digamos, son aquellas actividades que ellos de manera discrecional determinaron, todas esas actividades son, trascendentales, tienen que garantizar el 50% de la medida, ¿sí? De la medida, no, perdón, 50% de la actividad o servicio, ¿sí? Y una lista extensiva que justo ahí nosotros estábamos incluidos porque era la industria de la alimentación. Okay. Así que bueno, ante esta situación, digamos, que era incluso de una mala técnica legislativa, reconocido ahí en el fallo, y también que implicaba una gravedad institucional muy importante, bueno, la Confederación General de Trabajo, la CGT, digamos, toma cartas en el asunto e inicia un amparo, ¿sí? Al igual que con respecto al decreto 70/23. Bien. Y bueno, ahora ya el fallo ya salió en su momento y ahora fue confirmado, que es lo que vos dijiste hace un rato, por la Sala 4 de la Cámara Nacional del Trabajo. Es decir, ya había una sentencia y esto pasó a la segunda instancia y en esta segunda instancia se confirma. Sí, hace 15 días más o menos se dictó el fallo, el 30 de junio, de primera instancia, donde básicamente la jueza Fullara, del juzgado número 3, reconoce los mismos argumentos que respecto del decreto 70/23. Y ahí habla de la posición con respecto a los decretos de necesidad y urgencia,
y del carácter excepcional del dictado de medidas legislativas por parte del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Que establece el artículo 99, inciso 3. Ahí lo que, bueno, obviamente la CGT plantea es que básicamente primero que lo intenta incorporar de manera subrepticia, digamos, a los artículos, porque viene hablando de que considera esencial la marina mercante, y eso en el artículo 2, y en el artículo 3 incorpora todas las actividades estas que ya las había incorporado en el decreto 70/23, y que la Cámara de Feria en su momento le dijo que era inconstitucional, pero los fallos fueron siempre por defectos de forma. No fueron por el fondo de la cuestión. No es que los fallos dijeron, por ejemplo, esto afecta, por ejemplo, el principio de progresividad o de no regresividad. Directamente lo que hizo en su momento la sala de Cámara, la de Feria, digamos, en su momento, que fue la 5 de Ferman y de Bedia, y estaba integrada también por el presidente, pero bueno, como no hubo disidencia, no votó. Volvió a remitir a dichos fundamentos, básicamente, diciendo que el Poder Ejecutivo Nacional analizaba de que el Poder Judicial no podía entrometerse en la regulación, digamos, de los decretos de necesidad y urgencia, o en el control de la aplicación de los decretos de necesidad y urgencia, porque era una potestad exclusiva del Poder Legislativo, ¿sí? Bueno, en este caso, como es el Ejecutivo Nacional, establecía la doctrina del fallo Rodríguez, que es un fallo del año 97, de la Corte de Nación, que obviamente sabemos cómo estaba conformada esa Corte en ese momento, que fue luego revocada en el año 2003, por los sendos fallos, digamos, que tenían todos acusados de corrupción y demás. Y la jueza en este caso adhiere a los criterios que establecieron los camaristas en su momento de la sala de Feria, que fueron Brochi y ¿cómo es? El otro fallo es Seguros Argentina, en el cual consideran que sí es el Poder Judicial el que tiene que controlar la aplicación o sea, que se cumplan con los requisitos para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia, porque el carácter de emanar disposiciones legislativas por parte del Poder Ejecutivo tiene que ser interpretado de manera restrictiva y no puede ser discrecional. Y el silencio de las cámaras del legislativo no puede ser considerado como validez de parte del decreto de necesidad y urgencia. En términos generales establece eso. Pero no se habla del fondo de la cuestión, no dice que, por ejemplo, no sé, el decreto es regresivo o demás, sino que se habla de que no se cumplieron con los requisitos, digamos, para que la norma sea válida. Ok, entonces, digamos, o sea, resuelve cuestiones formales, digo, para que sí. Un poco y después, bueno, específicamente, o sea, los decretos de necesidad y urgencia lo que dice particularmente es que tienen que cumplir dos requisitos. Uno, que haya obviamente una urgencia, o sea, la urgencia, ¿qué es lo que dice? Como es el dictado de un decreto de necesidad y urgencia es una norma, digamos, una ley, en sentido formal, digamos, tiene que, como te dije recién, interpretarse en sentido restrictivo y tiene que ser urgente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Tiene que ser algo que no se pueda, digamos, llevar a cabo por los procedimientos que establece la Constitución Nacional para el dictado de normas, ¿sí? Que es a través del Entiéndase, Congreso. Digo, para que las exactamente, personas que exactamente. quizá no han leído la Constitución, no conocen exactamente ese procedimiento, bueno, en la Constitución hay un procedimiento para la sanción de leyes. Y vos nos estás diciendo, bueno, si no existe la imposibilidad de llevar adelante ese procedimiento, no hay una urgencia, entonces. Claro, o sea, tiene que ser en un momento que el Poder Legislativo está en receso, o que no se pueda o no pueda sesionar por alguna cuestión extraordinaria. De fuerza mayor, Sí. o imposibilidad. Sea un estado de guerra, o sea, no sé, que haya habido catástrofes naturales que, por ejemplo, no sé, el ejemplo es que no puedan venir los legisladores al Congreso de la Nación a sesionar. Claro. Y por otro lado, bueno, el perjuicio y la gravedad institucional que implica las medidas que intentan, obviamente, implementar de parte del Poder Ejecutivo. Y también, bueno, critica obviamente la técnica legislativa, pero eso es una cuestión menor. Bueno,
Y bueno, ¿qué de esto qué sigue? ¿O cómo ves vos? Y nosotros en este momento estamos esperando, bueno, esto es un embate más, ¿no? del Poder Ejecutivo Nacional que ha sido neutralizado gracias al accionar de la Organización de los Trabajadores a través de las centrales de trabajadores. Bueno, en su momento la CTA también atacó el DNU 70/23 y viene con una seguidilla de embates, digamos, que arrancó hace rato. Acá particularmente en la provincia de Buenos Aires se volvió fuerte en ese sentido cuando estaba lo que se denominó la Gestapo de María Eugenia Vidal, digamos, que era una mesa en la cual se juntaban los abogados de las principales empresas para ver cómo hacían con la gobernadora o representantes de la gobernación en su momento, para ver cómo hacían para cerciorar los derechos de los sindicatos y de los trabajadores, digamos, ¿no? Le inventaban causas, trataban de llevar todos los reclamos al ámbito penal. Bueno, ese tipo de embate después siguió con el actual gobierno. Durante el gobierno anterior no tuvimos tanto embate, pero con el actual volvió otra vez, primero con el 70/23, después, bueno, ha habido varias, digamos. Después, por ejemplo, resoluciones del Ministerio de Seguridad, donde por un simple decreto, digamos, se determinaba que si el Ministerio de Seguridad consideraba que había que intervenir en un conflicto laboral, tenía potestad para ingresar con la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria o las Fuerzas Federales, digamos, a dicho conflicto, ¿sí? Y Lo respecto cual de eso, ¿ha está. habido se ha resuelto, digamos, se ha No, reclamado en sede judicial? hay una presentación que han realizado 20 sindicatos. Se está solicitando, digamos, una medida cautelar que se suspenda la aplicación de esos decretos, digamos, obviamente por el exceso en la discrecionalidad de parte del Ejecutivo y porque obviamente no está facultado para cerciorar de esa manera el derecho de huelga, digamos, básicamente. Ahí lo que se logró, bueno, en primera instancia no se pudo obtener la cautelar, pero en segunda instancia sí, se dijo que se afectaba el derecho de huelga y que por lo tanto tenía que dictar una medida acorde a la pretensión establecida por estos 20 sindicatos. Todavía estamos esperando que se dicte esa cautelar. Y después, bueno, en materia penal está imputado, perdón, uno de los secretarios generales de Dragado y Balizamiento, no, perdón, de SOEGIPE, del Sindicato de Estaciones de Servicio, respecto a una medida que se llevó a cabo en una estación de servicio y se le imputó el delito en base a que le generó un perjuicio al kiosco que comercializaba en la estación de servicio, digamos. Bueno, eso también estamos esperando una resolución y la cautelar que ordene la suspensión de la aplicación de esos decretos, que determina que pueden ingresar las fuerzas federales a los conflictos laborales, digamos, ¿sí? Así que es evidente, digamos, cuál es la lucha y bueno, gracias al accionar de las centrales de trabajadores y gracias a la razón, digamos, y a la cordura que pone la Cámara Nacional del Trabajo, estamos todavía tratando de sostener el último bastión, digamos, que le queda al gobierno por atacar los derechos de los trabajadores, ¿sí? Gracias al accionar de la Cámara todavía tenemos esperanza. Bueno, un panorama complicado, ¿no? Con relación a esto, a los derechos de las y los trabajadores y cómo, bueno, se busca cercenarlos, pero bueno, esperemos entonces que las autoridades judiciales, jurisdiccionales, bueno, actúen en el marco de lo contemplado en la Constitución Nacional, en el marco de las leyes nacionales y como vos bien referiste, de los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad en Argentina. Sí, sí, exactamente. Igual, creo que el fondo de la cuestión acá está claro, digamos, esto no es un debate jurisdiccional, sino que es político, básicamente, y llevan, digamos, ese debate político a la judicialización.
¿no? Pero bueno, esta cuestión veremos a ver qué pasa, digamos, en el ámbito político dentro de lo que van a ser las elecciones próximas que están por llevarse a cabo, ¿no? En base a eso, bueno, veremos a ver cómo sigue la cosa, ¿no? Sí, sí, también veremos, bueno, también cómo creo que cuál es la posición, ¿no? De, como dices, digo, en las elecciones se expresa, bueno, la voluntad popular, ¿no? Creo que veremos entonces cuál es la voluntad popular con relación a las acciones, medidas que se están tomando por parte del Ejecutivo Nacional, como vos mencionas, ¿no? Y bueno, creo que eso va dando la pauta también de qué es lo que el pueblo va queriendo para su, digo, para su gobierno, ¿no? Sí, ¿Qué es lo sí, que porque por demanda? ejemplo nosotros acá tenemos un dilema, ¿no? A ver, que es una cuestión económica, ¿no? Que sabemos que la estructura económica determina en estos casos la mayoría de los problemas que pueden llegar a intentar resolverse a través de la superestructura. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un empleador, ¿sí? Una empresa, perdón. En el caso nuestro del ámbito privado son empresas y sociedades comerciales. Eh, si vos le subís los costos, se los dolarizás, Ujú. y al momento de exportar no tienen una diferencia, prácticamente las estás ahorcando Y a sí, las empresas, por decirlo algo. Entonces, si la política económica del gobierno no cambia, vamos a seguir, el conflicto va a seguir agravándose. Ya totalmente. sabemos, obviamente, que el gobierno tiene una postura absoluta de reprimarización de la economía y lamentablemente, digamos, el resto de la sociedad, fuera de las personas que son dueñas de esos medios de producción primarios, digamos, que la elaboración de materia prima nada más, que hoy en día, en su momento, se consideraba el campo, porque era el campo un generador de trabajo muy importante. Hoy prácticamente no, hoy con dos maquinarias, entre 5 personas, podés tranquilamente cosechar, no sé, 1.000 hectáreas de campo, por decirlo de una manera. Y el resto de la sociedad, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con el resto de la sociedad? ¿No? Entonces, si no cambiamos la política económica, esto se va a seguir agravando, ¿no? Necesitamos un gobierno que defienda la industria nacional, que no dolarice los costos del entramado productivo nacional, y que aliente, digamos, a eso, ¿no? En pos o sea, que tiene que haber como una base, creo que nosotros tenemos que generar una alternativa humanista, ¿no? Porque es lo que está faltando en este momento. No se está pensando en la gente, se está pensando en números, digamos. O sea, si, por ejemplo, no sé, el presidente dice, en 1895 éramos una potencia mundial a nivel económico. Sí, donde vivía un 1% de la población, como, En porque, o condiciones sea, analizando infrahumanas. supuestamente el PBI per cápita del país, digamos, lo cual era una mentira total, porque era por la poca población que había y lo que se exportaba, pero necesitamos un proyecto que obviamente conlleve a que todos podamos vivir dignamente, digamos, que el trabajador pueda llegar a fin de mes, que pueda pagar el alquiler, las tarjetas. Hoy el 90% de la sociedad está absolutamente endeudadas con las tarjetas, se están pagando todo el mínimo prácticamente. Sí. Es una locura. O sea, además de esto, la violencia que implica, porque vivir de esa manera, ¿cuánto puede aguantar? O sea, Y no. es un delirio. Todo eso no está teniendo en consideración, pero bueno, es parte del embate que vemos todos los días, ¿no? Con el tema de Garrahan, con el tema de los jubilados, con el tema de todos los sectores vulnerables, que incluso el Código Civil y demás, y la Constitución lo reconocen como personas bueno, las personas con discapacidad, el otro día en la marcha también, que las reconocen como personas de preferente tutela constitucional. El gobierno está avasallándolos constantemente. Y sin embargo, por ejemplo, exime de impuestos o tributos a los grandes capitales, digamos, que no tienen ningún tipo de necesidad. Que incluso le juegan en contra, porque en el caso del Mercado Libre hacen inversiones en México, por ejemplo, en vez de acá en Argentina, que supuestamente acá le dan todo lo que sería la panacea del narcocapitalismo que plantea el gobierno, ¿no? Y bueno, creo que ahí está la respuesta, colega, querido colega Sebastián Obregón. Un proyecto, necesitamos un proyecto, un nuevo proyecto de país, ¿no? De qué queremos, qué vamos a ofrecer a la sociedad para
la educación, para la salud, para el trabajo, porque bueno, eso es lo que va a permitir generar las condiciones socioeconómicas para bueno, las relaciones laborales dignas, ¿no? Y bueno, una vida digna. Muchas gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo y bueno, estamos en contacto. Bueno, André, muchas gracias a vos y bueno, a disposición para lo que necesites. Chao, un abrazo. Un bueno, abrazo. Nos despedimos porque se nos acabó el programa y nos vemos el próximo martes acá en Radio Caput con Nelly Minchersky. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te